Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Voy a realizar este vídeo para comunicaros que se cambia la práctica al día 3 de abril, que con el cambio de la práctica al 3 de abril se incluye una parte que corresponde a la interfaz gráfica. Tenéis el nuevo enunciado en el campus virtual, donde ya está actualizada tanto la fecha como la parte del enunciado que corresponde a la interfaz gráfica de Swing. Y voy a aprovechar este vídeo para intentar explicaros cómo realizar el UML de la práctica, cómo realizar el diseño y ver qué clases vamos a necesitar y qué acciones va a realizar cada una de las clases. Para ello voy a comenzar leyendo el PDF, una primera lectura sin escribir, y después voy a proceder a una segunda lectura donde ya voy a tener las entidades identificadas y voy a poder realizar las relaciones. Empiezo a leerla. Para realizar un conjunto de experimentos en un laboratorio de biólogos necesitan una aplicación de escritorio que les ayude a recoger la información de los experimentos. Los experimentos consisten en realizar cultivos de bacterias. En cada experimento se parte de una población de bacterias inicial. En el medio donde viven las bacterias se añade una determinada cantidad de comida. Esta cantidad de comida inicial irá incrementando linealmente durante varios días y a continuación se decrementa linealmente hasta un valor final. Todos los experimentos duran 30 días. La aplicación deberá permitir gestionar la información relativa a las poblaciones de bacterias asociadas con un experimento. Cada experimento se guardará en un archivo diferente y cada experimento estará compuesto por múltiples poblaciones de bacterias. Para cada población de bacterias, inicialmente el científico indicará un nombre asociado a esa población, la fecha de comienzo del experimento, la fecha de fin del experimento, el número de bacterias iniciales, la temperatura a la cual se van a someter las bacterias, las condiciones de luminosidad y la dosis de comida. Para indicar la dosis de comida, los biólogos deben introducir la cantidad inicial de comida que se le da el primer día, de entre los 30 días que dura el experimento, hasta el cual se debe incrementar la cantidad de comida y la comida de este día, y la cantidad final de comida en el día 30. A partir de estos datos, la aplicación irá calculando la cantidad de comida que hay que proporcionar cada día a las bacterias. Las cantidades de comida son valores enteros menores que 300. La aplicación deberá permitir realizar las siguientes acciones. 1. Abrir un archivo que contenga un experimento. 2. Crear un nuevo experimento. 3. Crear una población de bacterias y añadirla al experimento actual. 4. Visualizar los nombres de todas las poblaciones de bacterias del experimento actual. 5. Borrar una población de bacterias del experimento actual. 6. Ver información detallada de una población de bacterias del experimento actual. 7. Guardar. Se supone que para usar esta opción previamente hemos abierto un archivo. Y 8. Guardar como. Cuando el usuario seleccione la opción 6, deberá pedirse al usuario el nombre de la población de la cual quiere ver los detalles. Y a continuación deberá mostrarse toda la información detallada del experimento, inclusive la dosis de alimentos que se debe dar a las bacterias cada uno de los 30 días. Necesariamente habrá que guardar en modo texto toda la información correspondiente con cada experimento. Después habla de la evaluación de la práctica, que la puedo leer. La práctica debe ser entregada tanto en formato electrónico como impresa en papel antes del 3 de abril, inclusive. Para considerar que la práctica está entregada, el alumno deberá haber completado la entrega en formato electrónico a través de correo electrónico. Por cada semana que se retrase la entrega, a partir de esta fecha, la nota final de la práctica se le descontará un punto. La práctica puede realizarse a través de una consola, en cuyo caso la nota máxima a la que se podrá aspirar será un 8, o a través de una aplicación gráfica de escritorio empleando Swing, en cuyo caso la nota máxima a la que se podrá aspirar será un 10. El alumno tendrá que realizar una defensa de la práctica. Si el alumno es incapaz de defender la práctica y explicar su funcionamiento, su nota en la práctica será un 0. ¿Vale? Con esto tenemos la práctica. Ya más o menos sabemos que tenemos experimentos que contienen poblaciones de bacterias y que dichas poblaciones de bacterias van a tener una determinada luminosidad, temperatura, un nombre, un número de bacterias iniciales y una dosis de comida. Entonces voy a volver a leer de nuevo y ya voy a empezar a escribir viendo qué entidades he reconocido. Para realizar un conjunto de experimentos en un laboratorio de biólogos necesitan una aplicación
aplicación de escritorio que le ayude a recoger la información de los experimentos, ¿vale? Pues puedo decir que tengo un laboratorio, Los experimentos consisten en realizar cultivos de bacterias. Dentro del laboratorio hay experimentos. ¿Vale? Los experimentos consisten en realizar cultivos de bacterias. Poblaciones de bacterias. Tengo aquí las poblaciones. Y puedo tener, si lo considero adecuado, aunque de momento no tenga ninguna funcionalidad, una tercera entidad que son las bacterias. Población, experimento y laboratorio. Después sigo leyendo. Bueno, vuelvo a leer. Para realizar un conjunto de experimentos con un laboratorio de biólogos necesito una aplicación de escritorio que le ayude a recoger la información de los experimentos. Los experimentos consisten en realizar cultivos de bacterias. En cada experimento se parte de una población de bacterias inicial. En el medio donde viven las bacterias se añade una determinada cantidad de comida. Aquí encuentro otra entidad que es la comida, ¿vale? Esta cantidad se irá incrementando durante varios días y se incrementará linealmente hasta un valor final, ¿vale? Ya veremos posteriormente cómo se hace. Sigo leyendo y digo, la aplicación deberá permitir gestionar la información relativa a las poblaciones de bacterias asociadas con un experimento. A esta entidad, aquí, ¿vale? Lo bajo un poquito, a esta entidad que es población. Os indico aquí laboratorio, experimento, población, bacteria. ¿Vale? Inicialmente, para cada población de bacterias, el científico indicará un nombre asociado a esa población, la fecha de comienzo del experimento, la fecha de fin del experimento, el número de bacterias iniciales, la temperatura a la cual se van a someter, las condiciones de luminosidad y la dosis de comida. Aquí encuentro otras dos clases que son auxiliares, pero que nos pueden venir muy bien, que son la clase fecha, ¿vale? Y la clase luminosidad, que más que una clase es un enum, porque solo contiene un valor, solo contiene un atributo que puede tener tres posibles valores, alta, media y baja. Una vez tengo dichas entidades, tengo que ver cómo se relacionan, vuelvo a leer. Para cada población, el científico indicará un nombre asociado a esa población, eso es un string dentro de la población. La fecha de comienzo del experimento, pues ya tengo aquí una relación con la fecha, que es una relación de comienzo. Y el específico. La fecha de fin del experimento, tengo otra relación con la fecha, que es una relación. La luminosidad de dicha población, luminosidad. ¿Vale? Y la dosis de comida. Para indicar la dosis de comida, los biólogos deben introducir cantidad inicial de comida que se le dará el primer día. El día de entre los 30 días que dura el experimento hasta el cual se debe incrementar. Como tengo que decir un día, tengo que tener aquí una relación día-incremento. ¿Vale? La comida de este día. La cantidad final de comida en el día 30. Es decir, que las fechas iniciales y finales de la comida están directamente relacionadas con la población. Y la población tiene una relación con la comida. Esta clase comida, ahora veremos que es opcional, igual que la clase laboratorio, ¿vale? Y después empiezo a explicar pues, las diferentes opciones que vamos a ver posteriormente. Cuando estamos en el UML, aquí simplemente he identificado relaciones sin cardinalidad, ¿vale? Aquí se ve mejor, donde tengo un laboratorio abajo, después va subiendo y contiene experimentos, poblaciones, bacterias y auxiliarmente una clase fecha, una clase comida y una clase luminosidad.
y las relaciones que tenemos. Al acabar haré una foto y la subiré al campus virtual. ¿Vale? Como acabo de explicar, la entidad comida es una entidad opcional porque realmente no tiene acciones, sino que solo se va a calcular a través de ciertos atributos qué cantidad de comida va a corresponder a la población. Y la clase laboratorio es opcional porque en el enunciado de la práctica no dice tampoco que tenga ninguna funcionalidad. Y una clase sin funcionalidad simplemente contiene atributos que contendría un único experimento, un número indeterminado de experimentos. Si leemos los requisitos, dice bacterias asociadas con un experimento, por lo que solo nos hace falta un experimento. Después, si leemos las siguientes acciones, nos dice 1. Abrir un archivo, bla, 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 que contenga, nos vamos a la 2, crear un nuevo experimento, crear una población de bacterias, visualizar los nombres de las bacterias, borrar una población de bacterias, ver información detallada de una población, guardar y guardar como. Como tengo acciones que son de entrada y salida, ¿vale? Puedo crearme una clase aquí que sea auxiliar, que sea input-output, que sea donde lea y escriba los ficheros, ¿vale? Una vez he visto que tenía dichas relaciones, les tengo que dar una cardinalidad para saber cómo puedo representarlas. Una cardinalidad significa, oye, ¿cuántos experimentos tiene un laboratorio? ¿Cuántas poblaciones tiene un experimento? Pues le digo, vale, cada población pertenece a un único experimento y cada experimento tiene n poblaciones. Una bacteria pertenece a una única población, mientras que una población tiene n bacterias. Una bacteria contiene una única clase comida, que es la que va a guardar, y una comida pertenece a una única bacteria. Una población tiene una fecha de comienzo y una fecha de final, con dos relaciones que las dos son 1, 1, y una luminosidad, que va a ser 1, 1. Cuando tengo una relación de 1 a n, esto significa que tengo una estructura que contiene un número determinado de objetos del segundo tipo. Por ejemplo, si un experimento tiene n poblaciones, el experimento va a tener que guardar las poblaciones en una estructura de datos que pueda guardar más de una población. De momento solo conocemos el array. Lo mismo ocurre con las bacterias. Una población tiene n bacterias. La clase bacteria es opcional porque como de momento no tiene funcionalidad, no va a contener nada. ¿Vale? Para indicar la dosis de comida. Entonces ahora lo que vamos a hacer, una vez tenemos este UML, que ya os digo que voy a hacer una foto y lo voy a subir, este es el UML, un poquito más lejos. Una vez tenemos el UML, vamos a identificar acciones. Las acciones las vamos a identificar aquí aparte y vamos a guardar tres datos o vamos a identificar tres datos importantes. ¿Dónde se realiza la acción? ¿En qué clase deberían estar dichas acciones? ¿Qué valor, qué tipo de datos va a devolver retorno? Y qué va a recibir, qué parámetros de entrada va a tener. Cuando quiero abrir un determinado fichero, si estoy abriendo un fichero, ¿vale? Aunque sea de experimentos, pues tengo una clase auxiliar que es input-output, que en principio parece que va a ser adecuada para que si me envían una determinada ruta, pueda leer el fichero donde está esa ruta y devolver el experimento. Aquí pongo el valor de retorno experimento, parámetros de entrada, ruta, donde se realiza input-output. La acción 2 que dice crear un nuevo experimento, parece que el experimento es un buen lugar para que se cree un nuevo experimento, sobre todo si nos acordamos que teníamos una operación especial que era un constructor que nos devolvía un tipo experimento y que como parámetros de entrada recibía los que hayamos definido en el constructor. En este caso, si vemos el experimento, no tiene que recibir ningún parámetro porque lo único que va a contener es un número indeterminado de población de bacterias. En la acción 3, crear una población de bacterias y añadirla al experimento actual. Si estoy creando una población de bacterias y la tengo que añadir al experimento actual, es muy probable que esto se ejecute en el experimento, que es donde se debe añadir, que como retorno no tenga que devolver nada
y que como parámetro de entrada reciba una población que es la que se va a añadir al experimento. En el 4, si lo que quiero es visualizar nombres de poblaciones de bacterias del experimento actual, parece también un buen lugar para realizarlo el experimento, que no va a devolver nada porque va a imprimir dentro o que puede devolver todos los nombres de todas las poblaciones, en cuyo caso devolvería un array de string de nombres, o lo ponemos con la nomenclatura de Java, string, y que ¿qué va a recibir? Nada, porque se realiza en el propio experimento. El punto 5 de la práctica es borrar una población del experimento del actual, que se debe hacer en el experimento, que va a devolver, pues no tiene por qué devolver nada, y que como parámetros de entrada que puede recibir o bien la población que se va a borrar o bien el índice donde se guarda dicha población. En el punto 6 podemos ver la información detallada de una población de bacterias del experimento actual. Si queremos ver información detallada de una población del experimento, lo mismo, debería estar en el experimento. ¿De qué población? Pues se la podríamos indicar aquí, población e índice. ¿Y qué debe devolver? Pues o dicha información, que la puede devolver en un string, o nada si la mostramos dentro, lo que prefiramos. Lo correcto sería devolver un string y imprimirla fuera. Por si quiero esa información, no para imprimirla, para hacer cualquier otra cosa, como por ejemplo guardarla en un fichero, que no es el caso. Las siguientes son 7. Guardar. ¿Dónde se realiza? Pues tenemos una clase que es input-output y la octava, guardar como, que también la tenemos en input-output. ¿Cuál es la diferencia entre guardar y guardar como? En la clase guardar no debemos, se supone que para usar esta opción previamente hemos abierto un archivo y si hemos abierto un archivo debemos guardar la referencia al archivo. Por tanto, vamos a recibir una ruta que no le vamos a pedir al usuario, sino que debemos haberla guardado nosotros cuando el usuario abrió un fichero o desde la última vez que el usuario guardó dicho experimento. Y guardar como siempre va a recibir la ruta, la cual no debemos guardar, sino que se la debemos pedir al usuario y no debe devolver nada. La opción guardar, guardar como y abrir, podéis pensar de una forma similar a como lo hace Microsoft Office, en concreto cualquier Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, cualquiera de ellos. Si yo abro un fichero en Microsoft Word y abro un fichero blanco sin haberlo guardado, si yo le doy a la opción guardar, él me va a pedir que le indique una ruta, porque ese documento solo existía en memoria y no tenía la referencia o no tenía la ruta donde estaba dicho fichero. Si yo ya tengo un fichero que he guardado previamente o un fichero que he abierto pero que ya tenía una ruta, si doy a la opción guardar, Microsoft Office, Microsoft Word, no nos pregunta dónde queremos guardar el fichero porque ya conoce la ruta. Sin embargo, si queremos guardar una copia del fichero o guardar los cambios del fichero en un fichero diferente, vamos a la opción guardar como y sí que tenemos que indicar dicha ruta. Lo mismo hay que hacer con estos experimentos cuando queremos guardar o cuando queremos guardar como en un fichero diferente al que hemos abierto o al que hemos guardado previamente. Con esto ya tenemos las relaciones, ya tenemos las acciones y dentro de estas acciones además hay acciones que no están aquí identificadas y que sí que hay que realizar porque no vienen como entrada del menú, pero que sí, por ejemplo, nos dice cuando el usuario seleccione la opción 6, deberá pedírsele al usuario el nombre de la población de la cual quiere ver los detalles, opción 6 recibió la población o el índice, y a continuación deberá mostrarse toda la información detallada del experimento. Inclusive la dosis de alimento que se debe dar a las bacterias cada uno de los 30 días. Si tenemos que mostrar una información a través de la comida, esto es una funcionalidad o un método extra que estará probablemente en comida si lo tenemos o en población si no lo tenemos, que como entrada reciba el día del cual quieres recibir la comida, que va a ser una fecha, y que va a devolver pues un entero que es la cantidad de comida. Con esto ya tenemos la estructura de la práctica y ahora hay que pasar dicha estructura a la sintaxis de Java. Hay que
hacer este código, revisar cómo hacer en el UML dichas asociaciones, que como ya hemos recordado durante este vídeo, una asociación 1 a 1 significa que la clase población va a contener dos fechas, una fecha inicio y una fecha final, que la clase experimento va a contener un número determinado de poblaciones, que va a ser un array de poblaciones y así sucesivamente. Yo os recomiendo que después de ver este vídeo y de bajaros el UML, si no os ha quedado claro, pidáis una tutoría para ver qué es lo que no habéis entendido o lo que queréis enfocar.